This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Lowe's knows how to help you get the most out of your store run. That's why members save more with MyLowe's Rewards. Earn points towards MyLowe's money on eligible purchases. Get access to member-only deals and free member gifts. Plus, unlock free standard shipping when you reach Silver Key status. So what are you waiting for? Join for free today. Lowe's. We help. You save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en una de las historias más fascinantes y misteriosas de la Biblia, el momento en que Dios convirtió al poderoso rey Nabucodonosor en un animal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un rey tan poderoso como Nabucodonosor terminó arrastrándose en 4 patas, comiendo hierba y viviendo como una bestia? ¿Qué pudo llevar a Dios a enviar un juicio tan dramático? ¿Y qué significa eso para nosotros hoy en día? Esta historia está llena de lecciones sobre el orgullo, el poder y la soberanía de Dios. Y créeme, no querrás perderte la increíble transformación que ocurre al final. Lo que le pasó a Nabucodonosor todavía nos enseña valiosas lecciones hoy en día. Y la verdad revelada en esta historia podría cambiar por completo la forma en que ves el éxito, la humildad y el papel de Dios en tu vida. Antes de comenzar, asegúrate de dar clic en el botón de me gusta si estás emocionado por aprender algo nuevo. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos que revelan poderosas verdades de la Biblia. Quédate hasta el final, donde discutiremos qué significa la experiencia de humillación de Nabucodonosor para ti y cómo se aplica a nuestra caminata diaria con Dios. También nos encantaría saber de ti. Cuéntanos en los comentarios cuál lección de esta historia te llama más la atención. Y no dudes en compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan ser alentados por la sabiduría de Dios. Vamos a sumergirnos de lleno y descubrir por qué Dios convirtió al rey Nabucodonosor en un animal. Antes de llegar a la transformación de Nabucodonosor en un animal, echemos un vistazo más de cerca a quién fue este rey y por qué su historia es tan significativa. El rey Nabucodonosor no fue un rey cualquiera, fue uno de los gobernantes más poderosos e influyentes del mundo antiguo. Reinó aproximadamente desde el año 605 hasta el 562 a.C. Y durante su mandato, Babilonia alcanzó el apogeo de su poder, convirtiéndose en uno de los imperios más renombrados de la historia. En Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor, fue conocida por su vasta riqueza, destreza militar y asombrosas hazañas arquitectónicas. Quizás la más famosa de estas fue los jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque los historiadores debaten su existencia, la leyenda de los jardines simboliza la grandeza y el lujo de Babilonia durante el gobierno de Nabucodonosor. Nabucodonosor expandió su imperio conquistando muchas naciones vecinas, incluyendo Judá, el reino del pueblo elegido por Dios. En el año 586 a.C., lideró la destrucción de Jerusalén, la ciudad sagrada de los judíos, derribando sus muros, quemando el templo y llevando a los israelitas al cautiverio. Este evento, conocido como el exilio babilónico, fue un momento crucial en la historia bíblica, ya que marcó el cumplimiento de las advertencias de Dios a los israelitas por su desobediencia. Segundo libro de los Reyes. En capítulo 24, versículos 10 al 16, segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículos 1 al 21. El legado de Nabucodonosor como conquistador y constructor lo convirtió en una figura central en el escenario mundial de la época, pero su relación con el Dios de Israel es lo que más resalta en la Biblia. Sus interacciones con los exiliados judíos, en particular con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, nos ofrecen una visión profunda de su carácter. A pesar de ser un rey pagano que adoraba a muchos dioses, Nabucodonosor tuvo varios encuentros con el Dios verdadero, el Dios de Israel. Estos encuentros moldearon el curso de su vida y eventualmente lo llevaron a su experiencia de humillación. En el libro de Daniel vemos por primera vez a Nabucodonosor encontrándose con el poder de Dios cuando tiene sueños inquietantes que ninguno de sus magos, encantadores o sabios pudo interpretar. Fue Daniel, un joven cautivo hebreo, quien interpretó estos sueños, revelando los misterios que le fueron dados por Dios.
En Daniel, capítulo 2, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor sobre una gran estatua hecha de diferentes materiales que representa distintos reinos. Con valentía, le dice al rey que su poder y éxito vienen del Dios del cielo. Leamos Daniel, capítulo 2, versículos 37 al 38. Su Majestad, usted es el Rey de Reyes. El Dios del cielo le ha dado dominio, poder, fuerza y gloria en sus manos. Ha puesto a toda la humanidad, a las bestias del campo y a las aves del cielo. Donde quiera que vivan, Él lo ha hecho gobernante sobre todos ellos. Usted es esa cabeza de oro. Este versículo es clave porque establece que la autoridad de Nabucodonosor fue concedida por el propio Dios. A pesar de ser un rey pagano, el ascenso al poder de Nabucodonosor y su vasto dominio eran parte del plan soberano de Dios. Dios lo colocó en esta posición de influencia. Tal como Dios gobierna el ascenso y la caída de todos los líderes imperios romanos, capítulo 13, versículo 1. Sin embargo, con gran poder a menudo viene un gran orgullo. El corazón de Nabucodonosor, al igual que el de muchos gobernantes a lo largo de la historia, se elevó en orgullo. A medida que su imperio florecía y lograba un éxito monumental, Nabucodonosor comenzó a atribuirse toda la gloria. En lugar de reconocer la mano de Dios en sus victorias y logros, Nabucodonosor cayó en la trampa de la autoexaltación. Uno de los ejemplos más impactantes del orgullo de Nabucodonosor es su reacción hacia los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego al negarse a inclinarse ante una imagen de oro que Nabucodonosor había erigido. Estaba tan enfurecido por su desafío que ordenó que fueran arrojados a un horno ardiente. Every cup of Nespresso coffee is an invitation to transform your morning routine into a ritual you can treasure each and every day. Using the Virtuo Pup, a simple touch of the button freshly brews bold aromas and a rich, velvety crema layer for delicious cafe-quality coffee at home. Whether you enjoy your coffee hot or over ice, every sip, every morning is unforgettable. Nothing tastes like Nespresso coffee. Visit Nespresso.com or our app to explore our full range of easy-to-use machines and coffees not found anywhere else. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Hi, this is Debbie, your Blinds.com design consultant. Oh, wow. A real person. Yep, I am here to help you with everything, from selecting the perfect window treatments to... Well, I've got a complicated project. Oh, not a problem. I can even schedule a professional measure and install. We can also send you samples, fast and free. I just might have to do more. Oh, okay. So the first room we're looking at is for guests. Shop Blinds.com now and save up to 45% on select styles. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Pero incluso entonces, cuando Dios lo salvó milagrosamente de las llamas, Nabucodonosor no comprendió completamente la profundidad de la autoridad de Dios. Aunque reconoció a Dios como el Dios que salva, Daniel, capítulo 3, versículos 28 al 29, su corazón permaneció sin arrepentimiento y lleno de orgullo. El segundo encuentro de Nabucodonosor con el poder de Dios vino en forma de un sueño misterioso e inquietante. En el capítulo 4 de Daniel, se nos presenta este sueño que sacudió a Nabucodonosor, a pesar de su estatus como el gobernante más poderoso del mundo antiguo. Al comienzo del capítulo, Nabucodonosor comienza relatando su sueño con sus propias palabras, mostrando que, aunque era un rey, algo en esta visión lo dejó profundamente perturbado y desesperado por obtener respuestas. Una vez más, como en situaciones anteriores, convocó a los sabios, astrólogos y magos de Babilonia para que interpretaran el sueño. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ofrecer una explicación. Es importante señalar aquí que aunque estos hombres eran considerados expertos en la sabiduría y las artes místicas de Babilonia, estaban impotentes ante un mensaje divino. Este es un contraste significativo que el libro de Daniel repite una y otra vez. La sabiduría y la revelación de Dios siempre superan la sabiduría humana. Finalmente, Daniel, conocido por su nombre babilónico Belteshazzar, fue llamado. Daniel ya había demostrado su capacidad dada por Dios para interpretar sueños en capítulos anteriores, pero esta vez el mensaje sería más personal y severo.
El rey Nabucodonosor confiaba en Daniel porque reconocía el espíritu de los dioses santos en él. Daniel, capítulo 4, versículo 18, pero aún no comprendía al verdadero Dios detrás de la sabiduría de Daniel. Vamos a sumergirnos en el sueño que describió Nabucodonosor en Daniel, capítulo 4, versículos 10 al 12. Estas son las visiones que tuve mientras estaba acostado en mi cama. Miré, y vi ante mí un árbol en el centro de la tierra. Su altura era enorme. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo, era visible hasta los confines de la tierra. Sus hojas eran hermosas, su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él los animales salvajes hallaban refugio, y las aves vivían en sus ramas. De él se alimentaba toda criatura. Esta imagen del árbol es poderosa y simbólica. El árbol era majestuoso, dominando todo, proporcionando refugio y sustento a todas las criaturas de la tierra. Este árbol representa el reino de Nabucodonosor. Babilonia en ese momento era la superpotencia mundial. Había conquistado naciones, controlado vastos recursos y ofrecido refugio a los muchos pueblos bajo su dominio. Nabucodonosor mismo estaba en la cúspide de su poder. Y como el árbol, era visto como la fuente de fortaleza, prosperidad y seguridad para su pueblo. El árbol era visible hasta los confines de la tierra, una imagen adecuada para Nabucodonosor, quien se veía a sí mismo como el gobernante del mundo conocido. El imperio de Babilonia se extendía por vastos territorios, y su rey era el símbolo de poder, riqueza y dominio. Sin embargo, lo que siguió en el sueño reveló que esta grandeza no duraría para siempre. En Daniel, capítulo 4, versículos 13 al 14, el rey continúa en las visiones que tuve mientras estaba acostado en mi cama. Miré y vi ante mí a un santo, un mensajero, que bajaba del cielo. Él clamó en alta voz: derriben el árbol y córtenle las ramas, quítenle las hojas y esparzan su fruto. Que huyan los animales que están debajo de él y las aves de sus ramas. Aquí es donde el sueño da un giro dramático. El majestuoso y floreciente árbol es ordenado a ser derribado por un mensajero celestial. Esto simboliza la caída de Nabucodonosor, quien una vez estuvo en la cúspide del logro humano. Las ramas son cortadas, las hojas son arrancadas y los animales huyen. El reino que Nabucodonosor había construido pronto enfrentaría un trastorno, y el propio rey sería removido de su posición de autoridad. Sin embargo, el sueño no terminó con una destrucción total. En Daniel capítulo 4 versículo 15, leemos: pero dejen el tocón y sus raíces, atados con hierro y bronce, en el suelo, en la hierba del campo. El hecho de que el tocón permanezca con sus raíces intactas es significativo. Representa una esperanza de restauración. Dios, en su misericordia, no iba a destruir completamente a Nabucodonosor ni su reino, pero lo humillaría severamente hasta que reconociera la soberanía de Dios. El hecho de que el tocón esté atado con hierro y bronce también indica que la caída de Nabucodonosor estaría restringida y bajo control. Esto es un recordatorio de la gracia de Dios. Incluso en el juicio siempre hay una oportunidad para la redención cuando nos humillamos ante Él. En este punto, Daniel, profundamente preocupado por la interpretación, le explica el sueño a Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4 versículos 24 al 25, Daniel dice: esta es la interpretación, su majestad, y este es el decreto que el Altísimo ha emitido contra mi señor el rey. Usted será apartado de la gente y vivirá con los animales salvajes. Comerá pasto como los bueyes y se mojará con el rocío del cielo. Pasarán 7 tiempos sobre usted, hasta que reconozca que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra y se los da a quien Él quiere. Las palabras de Daniel debieron haber sido impactantes para el orgulloso rey. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. This episode is brought to you by Progressive Insurance.
Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. El árbol representaba a Nabucodonosor, y su caída significaba que perdería su razón y su dignidad real. El juicio de Dios iba a despojar a Nabucodonosor de su cordura y estatus, forzándolo a vivir como un animal. Comería pasto como un buey y estaría expuesto a los elementos, apartado de la civilización humana. Este extraño castigo de vivir como una bestia salvaje tenía la intención de enseñarle a Nabucodonosor una lección profunda, que solo Dios es soberano sobre todos los reinos terrenales. La frase 7 tiempos se refiere a un período de 7 años. Durante 7 largos años, Nabucodonosor sería humillado y reducido a una existencia similar a la de un animal hasta que reconociera la supremacía de Dios. Este no fue un castigo arbitrario, sino uno diseñado específicamente para humillar al hombre más poderoso de la tierra y mostrarle que a pesar de todos sus logros todavía estaba sujeto a la autoridad del Creador. En Daniel también hace un llamado a Nabucodonosor en el versículo 27, por lo tanto su majestad, acepte mi consejo, renuncie a sus pecados haciendo lo correcto, y a su maldad siendo bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad continúe. En este versículo, Daniel insta al rey a arrepentirse. Le ofrece a Nabucodonosor una salida. Si se apartaba de su orgullo y maldad, y reconocía la justicia de Dios, quizás podría evitarse este destino. El llamado de Daniel refleja el corazón de Dios, quien siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Este fue un acto de gracia, una última oportunidad para que Nabucodonosor se humillara voluntariamente ante Dios. Desafortunadamente, como veremos en la siguiente parte de la historia, Nabucodonosor no prestó atención a la advertencia de inmediato. Su orgullo continuó dominando su corazón, y el juicio que Dios había anunciado pronto se haría realidad. A pesar de la clara y sobria advertencia de Dios a través del sueño y su interpretación por Daniel, el corazón de Nabucodonosor permaneció endurecido por el orgullo. Durante un año completo después del sueño, el rey tuvo todas las oportunidades para humillarse y reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, continuó deleitándose en sus logros y disfrutando de la gloria de su propio poder. El orgullo, sin control y sin arrepentimiento, estaba a punto de llevarlo a una caída dramática. La Biblia nos dice que exactamente un año después, como si el tiempo hubiera disminuido la urgencia de la advertencia, Nabucodonosor caminaba por el techo de su palacio real en Babilonia. Esta escena es simbólica, muestra a Nabucodonosor contemplando su imperio desde arriba, tal como se veía a sí mismo, exaltado e intocable. El palacio real en sí era una estructura magnífica, adornada con lujos y rodeada por la belleza de los jardines colgantes y otras maravillas de la ciudad. Desde este punto de vista, Nabucodonosor no pudo resistirse a hacer una declaración que revelaba la profundidad de su arrogancia. En Daniel, capítulo 4, versículo 30, Nabucodonosor exclama: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? Estas palabras encapsulan el orgullo que había dominado el corazón de Nabucodonosor. Su declaración muestra que él creía que la grandeza de Babilonia era únicamente el resultado de su propio poder, y buscaba glorificarse a sí mismo por encima de todo. En Babilonia, después de todo, era la joya del mundo antiguo. Se decía que sus muros eran tan anchos que los carruajes podían correr sobre ellos. La ciudad era un centro de comercio, cultura y poder militar. Sus templos, palacios y jardines eran considerados maravillas arquitectónicas. La riqueza de Babilonia era vasta, y Nabucodonosor creía que él era el artífice detrás de todo. Pero hay un problema evidente en la jactancia de Nabucodonosor. Descartó por completo el papel de Dios en su éxito. Como Daniel le había recordado anteriormente en Daniel capítulo 2 versículos 37 al 38, el poder de Nabucodonosor le había sido dado por Dios. Su dominio no era algo que él hubiera logrado por sí solo, sino un don del Altísimo. Sin embargo, en lugar de reconocer a Dios, el orgullo de Nabucodonosor le hizo creer que sus logros eran el resultado de su propio poder, sabiduría y fuerza. No logró ver que Dios le había permitido ascender al poder con un propósito, y que el gobernante supremo de todos los reinos es Dios mismo. Pero el juicio de Dios fue rápido y decisivo.
Tan pronto como las palabras arrogantes salieron de los labios de Nabucodonosor, una voz del cielo interrumpió su ensueño orgulloso. En Daniel capítulo 4, versículos 31 al 32, leemos: aún estaba la palabra en los labios del rey, cuando vino una voz del cielo: esto es lo que se ha decretado para ti. Rey Nabucodonosor, se te ha quitado tu autoridad real. Serás apartado de la gente y vivirás con los animales salvajes, comerás hierba como el buey. Pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra y los da a quien Él quiere. Este juicio divino vino en forma de una caída pública y humillante del poder. Nabucodonosor perdió su autoridad real al instante. El mismo rey que se había jactado de su poder y gloria fue despojado de todo lo que apreciaba. Su estatus, su riqueza, su trono, todo le fue quitado en un momento por la justicia de Dios. Pero el juicio no se detuvo con la pérdida de su trono. Nabucodonosor fue golpeado con una condición que puede describirse como una forma de locura. Fue apartado de la sociedad humana y vivió como un animal, un castigo que reflejaba vívidamente el orgullo que había albergado. El gran rey que una vez gobernó vastas tierras ahora se arrastraba por el suelo, comiendo hierba como un buey, incapaz incluso de razonar como un ser humano. Estaba empapado por el rocío del cielo, expuesto a los elementos, y su cabello creció largo como las plumas de un águila, y sus uñas como las garras de un ave. Daniel, capítulo 4, versículo 33. La imagen de Nabucodonosor, el gobernante una vez glorioso, ahora reducido a este estado animal, es una de las demostraciones más poderosas de la capacidad de Dios para humillar a los orgullosos. Esta transformación dramática, de la esplendor real a una existencia animal, sirve como una advertencia clara para todos nosotros. La experiencia de Nabucodonosor revela la seriedad con la que Dios ve el orgullo humano. El orgullo nos ciega a la realidad de la autoridad de Dios, haciéndonos atribuirnos el mérito de cosas que le pertenecen solo a Él. Cuando nos elevamos a nosotros mismos y nos negamos a reconocer la mano de Dios en nuestras vidas, corremos el riesgo de ser humillados. La condición de Nabucodonosor duró 7 tiempos, que la mayoría de los eruditos interpretan como 7 años. Durante este período, estuvo completamente apartado de la sociedad, viviendo en aislamiento, desconectado del trono y del reino que una vez gobernó. La duración de 7 años fue significativa, fue lo suficientemente larga como para quebrantar el orgullo de Nabucodonosor y enseñarle que dependía completamente de Dios para todo. Ahora, en este punto surge la pregunta: ¿por qué Dios convirtió a Nabucodonosor en un animal? ¿Por qué Dios eligió un juicio tan drástico y humillante para este poderoso rey? La respuesta se encuentra en una lección profunda que Dios estaba enseñando a Nabucodonosor, y a través de él a todos nosotros, acerca de la soberanía de Dios y los peligros del orgullo humano. La transformación de Nabucodonosor en un animal no fue un castigo arbitrario ni una demostración aleatoria del poder de Dios. Fue un acto deliberado diseñado para llevar al rey a un lugar de profunda humildad y arrepentimiento. Nabucodonosor había alcanzado las alturas del poder terrenal, pero en su corazón creía que su éxito era totalmente obra suya. Se había convertido en la personificación del orgullo, una característica contra la cual la Biblia advierte constantemente. La primera y más importante lección que Nabucodonosor tenía que aprender era acerca de la soberanía absoluta de Dios. El reino de Nabucodonosor era vasto, y en su mente su poder era inquebrantable. Había construido Babilonia hasta convertirla en una maravilla del mundo antiguo, y se atribuía todo el mérito de ello. Pero Nabucodonosor había olvidado la verdad fundamental de que todo reino, todo gobernante y todo logro existen bajo la autoridad de Dios. El Salmo capítulo 24, versículo 1 nos recuerda: del Señor es la tierra, y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor que, sin importar cuán poderoso pareciera a los ojos de los hombres, él aún estaba bajo la autoridad del Dios Altísimo. Todos los gobernantes, ya sea que lo reconozcan o no, sirven bajo el reinado de Dios. Como Daniel había interpretado en el sueño del rey, Dios fue quien le dio a Nabucodonosor su poder. Pero Nabucodonosor no logró reconocer esto y en cambio se glorificó a sí mismo. La transformación en un animal fue una manera impactante para que Dios demostrara que el poder y el estatus de Nabucodonosor dependían por completo de Dios. En un momento, Dios podía quitarle todo, incluso la cordura y la dignidad humana de Nabucodonosor. El libro de Proverbios nos advierte repetidamente sobre las consecuencias del orgullo.
En Proverbios capítulo 16, versículo 18, se nos dice: el orgullo precede a la destrucción, y un espíritu altivo antes de la caída. La caída de Nabucodonosor del poder fue un resultado directo de su orgullo. Se había exaltado hasta el punto de creer que estaba por encima de cualquier responsabilidad, incluso ante Dios. Y sin embargo, su caída sirve como un recordatorio dramático de que nadie, sin importar cuán poderoso sea, está fuera del alcance del juicio de Dios. Después de 7 largos años, la Biblia nos dice que la cordura de Nabucodonosor fue restaurada. Pero esta restauración no sucedió hasta que levantó sus ojos al cielo. En Daniel capítulo 4, versículos 34 al 35, Nabucodonosor relata al final de ese tiempo: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es un dominio eterno, su reino permanece de generación en generación. Todos los pueblos de la tierra son considerados como nada. Él hace lo que quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Este pasaje es increíblemente poderoso porque muestra el cambio dramático en el corazón de Nabucodonosor. El rey orgulloso que una vez se jactaba de su propia grandeza ahora estaba alabando y glorificando a Dios, reconociendo que el reino de Dios es eterno y que su poder no tiene igual. Nabucodonosor se dio cuenta de que solo Dios tiene la autoridad para levantar reyes y para derribarlos. Khan reconoció que todo lo que tenía y todo lo que era le pertenecía a Dios. Fue solo después de que Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios que su cordura fue restaurada y su reino le fue devuelto. La misericordia y la gracia de Dios siempre están disponibles, pero requieren que nos humillemos y reconozcamos su autoridad sobre nuestras vidas. La historia de Nabucodonosor no es solo un relato antiguo, tiene una relevancia atemporal para nosotros hoy. El orgullo sigue siendo una de las tentaciones más peligrosas que enfrentamos. Ya sea orgullo en nuestras carreras, nuestros logros o nuestras posesiones, la lección es clara. Todo lo que tenemos proviene de Dios, y sin Él no somos nada. Cuando comenzamos a exaltarnos y olvidamos nuestra dependencia de Dios, nos estamos preparando para una caída. Sin embargo, la buena noticia es que, al igual que con Nabucodonosor, la humillación de Dios no está destinada a destruirnos, sino a salvarnos. Él nos humilla para que podamos ser elevados en su gracia. La historia de Nabucodonosor sirve como un poderoso recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la historia de Nabucodonosor. Si aprendiste algo valioso hoy, por favor, dale un me gusta a este video y considera suscribirte a nuestro canal para obtener más conocimientos bíblicos. Deja un comentario a continuación sobre la lección que más te llamó la atención y comparte este video para animar a otros a aprender de la sabiduría de la Biblia. Que Dios te bendiga. Y recuerda, el camino hacia la verdadera grandeza se encuentra en la humildad ante nuestro Dios Todopoderoso.